Bienvenidos a la presentación de las fórmulas y técnicas que se utilizan en la gestión de los proyectos y que para el proceso de capacitación para la certificación de los credenciales de CAPM y PMP es de vital importancia el conocimiento y la comprensión de las mismas. Sabemos que como parte de las clases presenciales y virtuales de nuestros programas de capacitación, no siempre hay tiempo para dedicarle a la enseñanza detallada de estas técnicas y muchas veces el estudiante debe apoyarse solamente de los textos de ayuda relacionados a estos temas. La idea de esta serie de videos es que nuestro estudiante tenga recursos adicionales en los cuales apoyar su proceso de capacitación, lo cual debe ir acompañado también de la realización de algunos ejercicios que como parte del programa del curso, el coordinador de cada programa deberá asignarle, ya sea presencial o virtualmente. Esta serie de videos está dividida en varias sesiones, tocando las fórmulas técnicas que se usan normalmente en cada uno de estos grupos de procesos para la gestión de proyectos. En esta ocasión estaremos tocando el área de planificación. Si tiene alguna duda, el coordinador del programa podrá aclararla. Quien les habla también, por supuesto, está disponible en el correo electrónico presentado al inicio de la presentación o me puede contactar al celular que usted ya debe tener como parte del grupo de WhatsApp o a través de nuestras oficinas. Por supuesto, no debemos dejar de señalar nuestras fuentes de apoyo para completar esta serie de videos que contemplan tanto libros de texto como fuentes de artículos de Internet. En este slide, ustedes pueden ver los libros de texto que fueron utilizados y en este ustedes pueden ver las fuentes de Internet que fueron tomadas en consideración. En los procesos de planificación se usan muchas técnicas y herramientas en las diferentes áreas de conocimientos. Se presentarán las que tienen cierto nivel de complejidad. Como pueden observar en la agenda, dividiremos a su vez estas sesiones de planificación en sesión 1, sesión 2, sesión 3, conteniendo los temas aquí definidos. En la sesión 1 veremos técnicas de definición del alcance. En la 2 estaremos viendo las técnicas de estimación y programación del tiempo y de las actividades y las técnicas de estimación de costos. En la sesión 3 estaremos viendo las técnicas de identificación y análisis de riesgos y las técnicas relacionadas con la evaluación de stakeholders y la comunicación del proyecto. Este video no tiene la pretensión de cubrir todas las técnicas y herramientas de la dirección de proyectos, sino que el mismo está orientado a explicar solamente aquellas técnicas que entendemos requieren de mayor explicación fuera de la clase. Empecemos entonces con la sesión número 1, técnicas de definición del alcance. Para identificar y analizar los requisitos, hay diferentes técnicas. Entre ellas podemos ver los talleres de trabajo o workshops, que no son más que talleres donde se unen los stakeholders claves para definir los requerimientos. Se usan para definir los requerimientos funcionales y conciliar diferencias. Las necesidades que surgen de estos talleres son sorteadas y priorizadas. Se pueden utilizar lo que son los user stories o historias de usuarios, que estas son descripciones cortas del requerimiento. Normalmente esta metodología se utiliza para métodos ágiles. También tenemos las técnicas grupales de toma de decisión, que es básicamente evaluación de múltiples alternativas con un resultado esperado en forma de acciones futuras. Estas técnicas se usan para generar, clasificar y priorizar los requerimientos. Más adelante vamos a ver los métodos unanimidad, mayoría, pluralidad y dictatorial. También tenemos las técnicas grupales de creatividad, que de ellas vamos a ver algunas más en detalle. La técnica grupal de decisión, ya habíamos hablado de esta, lo que busca es tomar la decisión en base a criterios ya establecidos. Tiene varias formas, la toma de decisión por unanimidad. Esta es una decisión tomada por todos de acuerdo
Una forma de llegar a esto es el uso de la técnica de Delphi. Se mantiene anonimidad. La idea es que todos están de acuerdo y todos tomaron la misma decisión. La mayoría toma decisión por mayoría. Se dice que es cuando tiene el más del 50% de los miembros del grupo está de acuerdo. Es preferible usar esta metodología cuando se tiene un tamaño de grupo desigual. Si utiliza el método de pluralidad, la decisión se toma según decide el grupo más grande, no necesariamente tiene que ser mayoría. Este método se usa cuando el número de opciones nominadas es mayor que 2. El dictatorial, en este método un individuo toma la decisión del grupo. Como es de esperarse, pues, y así mismo como lo muestran las caritas, pues este no es el método más adecuado para la toma de decisión. La técnica del grupo nominal mejora los resultados de la lluvia de ideas con un proceso de votación para rankear las ideas mejores. La técnica de Delphi es una vía para identificar consensos de expertos en una materia, tal como riesgos de un proyecto. Los expertos en riesgo, en este caso, para identificar los requerimientos, estos son identificados, pero participan de manera anónima. Los facilitadores utilizan un cuestionario para solicitar ideas sobre tales como los riesgos o sobre los requerimientos que tiene ese participante anónimo. Las respuestas son sometidas o circuladas a los expertos para comentarios adicionales. Los requerimientos son identificados en pocas rondas. Esta técnica es muy utilizada para proyección y toma de decisiones también. Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado tópico a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de figuras geométricas como óvalos o recuadros que se conectan entre sí a través de líneas y palabras de enlace. El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera significativa. Hay todo un esquema para diseñar un mapa conceptual y no es lo mismo que un mapa mental. Diríamos que el mapa mental es menos rígido y usa más imágenes. Aquí vamos a presentar un ejemplo muy general para que se tomen la idea de cómo es un mapa conceptual. Pueden también ir al sitio de internet tugimnasiacerebral.com, donde pueden buscar información sobre estos temas. En el internet hay muchos otros lugares donde buscar más información. Veamos este ejemplo. Como ven, aquí tenemos lo que es la gestión de proyectos con diferentes elementos, niveles de madurez, las técnicas, los grupos de procesos, las áreas de conocimiento, y de ahí sale ya de cada una de esas ramas, pues sale todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. En el modelo de priorización múltiple se definen varios criterios para calificar los requerimientos del proyecto, o también se utiliza para calificar los proyectos. En este caso se define una medida de valor del criterio, por ejemplo, si es costo, mientras menos el costo, mayor prioridad. Si es rentabilidad, mientras mayor es la rentabilidad, mayor prioridad. Si es ingreso, mientras mayores ingresos va a generar el proyecto o el requerimiento, pues va a tener mayor prioridad. Pero la mayor prioridad se valora en 1. Se hace un promedio de los rankings y el que menos valor tenga, mayor será la prioridad. Es decir, el que tenga prioridad 1 será la que tenga mayor prioridad. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo está realizado utilizando lo que son proyectos, pero podríamos hacer lo mismo
asumiendo que en lugar de proyecto es el requerimiento 1, requerimiento 2, requerimiento 3, requerimiento 4. Imaginémonos, vamos a tomar el criterio número 2, que es la probabilidad de éxito de que el requerimiento 1, en lugar del proyecto 1, tenga la probabilidad de éxito de generar, por ejemplo, los ingresos que se requieren. Si el requerimiento 1 tiene, de hacerlo, tiene una probabilidad de ocurrencia de un 80%, de que verdaderamente ese requerimiento va a generar, por ejemplo, unos 11 millones de dólares, entonces el ingreso sería 8.8. Entonces, en este caso, si hacemos los cálculos de cada uno de ellos, de esos requerimientos, asumiendo requerimientos en lugar de proyectos, el de mayor ingreso sería el requerimiento número 2, 18.9, porque ingresaría 21 millones de pesos por el 90% de probabilidad. Entonces el ranking sería 1 porque tiene el mayor ingreso probable. Lo mismo, por ejemplo, el criterio número 4, que fuera el que sea. Aquí tenemos la medición, bueno, 2 millones, 2.5, 3 millones, 4.3. Imaginémonos que este sería el costo, el del menor costo. Tiene el ranking del número 1. Entonces, al final se suman las calificaciones que tiene cada criterio de cada requerimiento y se hace el promedio o la media. El del menor valor se le asigna la prioridad mayor. En este caso sale ganando el requerimiento número 1, ¿verdad? El que dice proyecto 1, que tiene un score de 1.5 y se le asigna la prioridad número 1. Es muy parecido a lo que hacemos, lo que vimos en la primera sesión de iniciación con relación a la selección de proyectos. En cuanto al diagrama de afinidad, esta es considerada una de las 7 nuevas herramientas de calidad, o también llamadas las 7 herramientas de gestión y planificación. ¿Pero qué es el diagrama? Es una herramienta que ayuda a categorizar información relacionada entre sí. Es recomendable utilizar el diagrama de afinidad cuando hay muchos datos. Una de las ventajas del diagrama es que organiza muchas ideas y conceptos. Es muy útil cuando tienes un gran volumen de información sin un orden predeterminado. Permite entender más a fondo una situación o problema. Consigues enfocar los esfuerzos del grupo de trabajo, lo que te permite trabajar en equipo. Es un método visual, lo que induce la creatividad del grupo. Facilita el análisis posterior. Es usado en multitud de campos y siendo una de las 7 nuevas herramientas de calidad, por supuesto que también lo puedes utilizar en temas de calidad. Se recomienda no utilizarlo, este diagrama, cuando no hay mucha información para organizar. O sea, es recomendable utilizarlo cuando tienes más de 12 elementos. De lo contrario, analizar las ideas por separado es más que suficiente. Para realizar un diagrama de afinidad se hace una lluvia de ideas y se van agrupando según la afinidad que tiene cada tema. Por ejemplo, aquí te vas a dar cuenta, llamado también KJ, el problema número 1, bueno, pues ahí se ponen las razones. Problema número 2, razones. Problema número 3, razones. La idea es ir agrupando las ideas en función de su afinidad. Tenemos también la técnica de descomposición para la división del alcance y los entregables en partes más pequeñas. Se utiliza el análisis de las tareas. Este es el proceso de identificar y describir la tarea requerida para lograr un objetivo. La descomposición de la tarea es parte del análisis de las tareas, en la cual los niveles mayores de tareas son divididos en tareas más detalladas. La descomposición no es posible en entregables a ser entregados a largo plazo. Es vital identificar los elementos mayores del proyecto y de las tareas. Esto es posible analizando el producto y dividiendo los pasos mayores de un proceso en más detalle. En todo caso,
Cada tarea debe tener uno o más entregables. Es importante notar que no se debe dejar ninguna tarea fuera mientras esté haciendo el análisis. Si lo hace, tendrá igualmente que hacer la tarea, pero sin una previa planificación. Omitir tareas hará más difícil el manejo del proyecto. Las actividades pueden dividirse como se quiera. Siempre van a interactuar los procesos con el producto. Por ejemplo, diseño, desarrollo, implementación, completación. Igualmente puede dividirse inicialmente utilizando los procesos de administración de proyectos, iniciación, planeación, ejecución. Sin embargo, al final el producto es el que va a dirigir el plan. Por ejemplo, dentro de estos procesos podrán encontrar High Level Design, Detail Design and Functional Design. Lineamientos para el análisis de las tareas. Nombre cada tarea, use verbos y sustantivos para connotar la acción y el entregable. Describa cada tarea. Enumere cada tarea para mostrar el nivel de WBS. Asegúrese de que cada nivel de detalle contenga las tareas que logren completamente las tareas de mayor nivel descompuestas. Asegúrese de que no hayan tareas innecesarias. Asegúrese de que estén organizadas de la manera correcta. Primero piense en una lluvia de ideas. No piense en el orden, la secuencia ni la dependencia. Solo haga el listado de las tareas. De esto se trata la descomposición. Limítese a 2 o 7 tareas por nivel de detalle. Define cada tarea para que resulte en un resultado material o entregable. Pare la descomposición si la actividad puede ser desarrollada en una semana por un solo individuo o un grupo pequeño en particular. Utilice lista estándar de tareas, si es posible. Asegúrese que la responsabilidad esté definida para cada tarea. Hasta aquí llegamos en la primera sesión de planificación, en la cual explicamos un poco sobre las técnicas de definición del alcance. Descanse un poco, haga algunos ejercicios de acuerdo a lo asignado en clase y luego prosiga con las demás sesiones de planificación.